Buenos días, soy el profesor Ernesto Aguinaga y vamos a continuar ahora con el tema las fuentes del derecho. Como hemos visto en la primera clase, el derecho es un producto. El derecho es un producto, ¿sí? El derecho es un artificio. El derecho no existe en estado de naturaleza. El derecho es una invención humana, ¿no es cierto? El derecho es tal cual como los seres humanos quieren que sea. Por lo tanto, el derecho siempre tiene un origen, ¿sí? El derecho siempre tiene un origen. Cuando utilizamos la expresión fuentes del derecho, estamos aludiendo precisamente a eso. Estamos aludiendo al origen del derecho. Estamos aludiendo, y siendo más específicos, al origen de los componentes del derecho. Como hemos visto también en la clase 2, las personas, los individuos, interactuamos con el derecho a través de la manifestación del derecho. ¿Cuál es la manifestación del derecho? Las normas jurídicas. Entonces, cuando hablamos de las fuentes del derecho, específicamente estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando del origen de las normas jurídicas, ¿sí? ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos del origen de las normas? ¿Dónde están, de dónde salen las normas? ¿Cuál es el origen, el punto del que emanan las normas, del que emanan los mandatos, del que emanan las órdenes a través de las cuales el derecho pretende regular nuestro comportamiento? Bien, teóricamente hablando, existe un sentido formal de entender la expresión fuentes del derecho y un sentido, podríamos decir, orgánico, ¿sí? Normalmente, cuando se habla de las fuentes, se puede entender que se está hablando de los órganos. ¿Se acuerdan cuando vimos la idea de validez? Y cuando hablamos que detrás del derecho siempre hay un órgano productor, siempre hay un quien que produce el derecho. Precisamente, una de las acepciones de la expresión fuente del derecho es eso. Es esa. Entender que cuando hablamos de la fuente nos estamos refiriendo al órgano, a la autoridad que produjo alguna norma en particular, ¿sí? Sin embargo, dada la estructura compleja, como vamos a ver después, de los estados contemporáneos, de los estados de derecho contemporáneos, donde las normas jurídicas por lo general no son producidas por un único órgano, sino que son la resultante de la confluencia de varios órganos que expresan una parcela de la voluntad productora de la norma. Entonces aparece una segunda acepción de la idea de fuente. Y esta segunda acepción ya no alude al órgano, porque se entiende que los órganos que hoy producen el derecho ya no son órganos simples, no es que sea uno, sino que son varios. Sino esta segunda acepción alude más bien al instrumento que sintetiza la voluntad de varios órganos que han manifestado su voluntad, ¿sí? Por poner un ejemplo, cuando hablamos de la fuente del derecho, podríamos estarnos refiriendo a el Parlamento que produce algún determinado mandato por medio de un instrumento llamado ley, o también nos podríamos estar refiriendo al instrumento llamado ley. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando hablamos en el Perú, en el sistema jurídico peruano, cuando hablamos de fuentes del derecho, de conformidad con una sentencia del Tribunal Constitucional peruano, específicamente la sentencia del 24 de abril del año 2006, recaída en el expediente 047-2004-AI/TC, cuando hablamos de la expresión fuentes del derecho en el Perú, nos estamos refiriendo a los instrumentos. No nos estamos refiriendo específicamente a las autoridades que producen los instrumentos, sino que nos referimos a los instrumentos que condensan o en donde confluyen las voluntades de diferentes autoridades, ¿sí? Digamos, de lo que acabo de decir, bueno, lo vamos a profundizar en un momento, pero aparece, digamos, una primera característica del sistema de fuentes del derecho en el Perú.
Es un sistema complejo. Es un sistema complejo, ¿por qué? Porque en la producción del derecho participan diferentes autoridades. Participan diferentes autoridades. ¿Sí? Autoridades que, por cierto, podrían bloquearse entre sí, podrían boicotearse. Por lo tanto, lo normal en un Estado de Derecho, como se proclama el Estado peruano, es que el derecho resultante, el derecho que va a regular nuestro comportamiento, sea el resultado de alguna especie de compromiso. ¿De acuerdo? De alguna especie de compromiso. ¿Sí? Por eso, como les decía en la clase número 1, como explicábamos en la clase número 1, una cosa es el derecho válido y otra cosa es el derecho justo. Son dos cuestiones completamente diferentes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo es entonces la estructura del sistema de fuentes del derecho en el Perú? ¿De acuerdo? Primero que nada, estudiar el sistema de fuentes, aprender el sistema de fuentes del derecho, de un derecho determinado o del derecho que rige en un espacio-tiempo determinado, esto es, en algún estado en específico, es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental? Porque el sistema de fuentes determina la jerarquía normativa. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase pasada, cuando vimos sistema jurídico? Uno de los rasgos del sistema es la unidad. Y hemos visto que del rasgo unidad se desprende la idea de jerarquía normativa, ¿no es cierto? Que las normas jurídicas que integran el derecho se organizan de arriba hacia abajo, donde habrán normas que se ubican en un primer escalón y luego en un segundo, en un tercero, en un cuarto, donde la validez de las que está más abajo depende siempre de la que está más arriba. ¿De acuerdo? Siempre depende de las que está más arriba. Con la particularidad de que podemos hablar de un conjunto unitario porque en última instancia la validez de todas las normas que están dentro del derecho termina siempre en una única norma. ¿Sí? Pues bien, el sistema de fuentes es el que organiza la jerarquía. El sistema de fuentes es el que te dice, es el que te indica dónde van las normas en cada escalón de la jerarquía normativa. El sistema de fuentes es el que te dice cuál es la última norma donde descansa la validez de todas las demás normas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se organiza entonces esto? A través de los instrumentos. El sistema de fuentes del derecho en el Perú te dice, si una norma jurídica, si un mandato proviene o está contenido en este instrumento, se ubica en este escalón. Si está contenido en este otro instrumento, se ubica en este escalón. Y si está contenido en este otro instrumento, se ubica en este escalón. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto es clave. ¿Sí? De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional que les acabo de señalar, la repito, para que quede bien clara, porque esta sentencia es clave. La repito, la sentencia del 24 de abril del año 2006, recaída en el expediente 047-2004-AI de acción de inconstitucionalidad /TC del Tribunal Constitucional, de acuerdo con esa sentencia, el sistema de fuentes del derecho en el Perú y por lo tanto, el sistema de fuentes del derecho en el Perú organiza o determina la existencia de tres niveles jerárquicos. De tres niveles de jerárquicos. ¿De acuerdo? Esto es, los diferentes instrumentos a través de los cuales el derecho se produce en el Perú, a través de los cuales el derecho se inserta en el Perú, a través de los cuales los componentes del derecho peruano, esto es, las normas jurídicas en el Perú, entran a regular el comportamiento humano, se organizan en tres niveles. ¿Cuáles son esos tres niveles? Primer nivel, el nivel constitucional. ¿De acuerdo? Ese es el primer nivel jerárquico, el más alto, el nivel constitucional. Segundo nivel, justo por debajo del nivel constitucional, el nivel legal, donde se ubicarán las normas con rango legal. Y el tercer nivel, ¿cuál es? El nivel reglamentario, donde se ubicarán las normas con rango reglamentario. ¿De acuerdo? Y después, debajo de todo eso, hay una especie de nivel
muy básico, que es el nivel más bajo de todos, que se llama el nivel infrarreglamentario, donde se ubicarán lo que el Tribunal Constitucional llama las otras fuentes del derecho peruano. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo escalón por escalón, ¿sí? Vamos a verlo todo escalón por escalón, ¿de acuerdo? Bien, miren, el Tribunal Constitucional habla de niveles, y esto es importante, ¿de acuerdo? Hay niveles, ¿sí? Y en cada nivel se ubicarán diferentes instrumentos. Esto es, por nivel pueden haber uno o más instrumentos. Por ejemplo, en el primer nivel jerárquico, ¿sí?, que es el nivel constitucional, donde se ubicarán las normas con rango constitucional, en ese nivel se ubican 3 instrumentos. ¿De acuerdo? Se ubican 3 instrumentos. ¿Sí? En el segundo nivel, que es el nivel de las normas con rango de ley, no solamente se ubica la ley, ¿de acuerdo? La ley solamente es una de las normas con rango de ley, ¿sí? La ley es una norma con rango de ley, pero existen otros instrumentos que también son normas con rango de ley. En el nivel legal existen 8 instrumentos, ¿de acuerdo? 8 instrumentos. Finalmente, en el rango reglamentario existe solamente un instrumento, ¿de acuerdo? Y por debajo existen 5 instrumentos, ¿sí? Vamos a verlos, ¿de acuerdo? Vamos a verlos. En el primer nivel, en el rango constitucional, en el nivel constitucional, como ya dije, hay 3 niveles. ¿Por qué es importante conocer el nivel constitucional o el rango constitucional? ¿Por qué es determinante? Porque, tal y como vimos en la primera clase, cuando hablamos de la idea de validez, ¿de acuerdo? Y como vimos en la clase relativa a sistema jurídico, cuando hablamos de la idea de unidad, ¿de acuerdo? En el nivel constitucional se ubican las normas jurídicas que determinan, repito, que determinan los rasgos de pertenencia dentro del sistema jurídico peruano. Esto es, en simple, las normas que están en el nivel constitucional son las normas que determinan qué otras normas son válidas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Las normas que están en el rango constitucional son las normas que nos dicen cuáles son las demás normas que son válidas y que por lo tanto pertenecen al sistema jurídico peruano. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y las normas constitucionales, ¿por qué son válidas? Simplemente son válidas porque son las normas de cierre. Por encima de ellas ya no hay nada. Pero ellas en sí mismas, por debajo, determinan la validez de todas las demás. Esto es, si nosotros queremos saber si una norma que está en el rango legal o que está en el rango reglamentario pertenece y es válida dentro del derecho peruano, tenemos que verificar que sea constitucional. Si no es constitucional, es inválida y por lo tanto no pertenece al derecho peruano. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los instrumentos que insertan normas jurídicas con rango constitucional? Como dije, son 3. El primero, como es más o menos obvio, es la Constitución del año 1993. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dentro, el Tribunal Constitucional en esa sentencia nos explica algo muy interesante. El tribunal dice, dentro del rango constitucional hay 3 grados. Y dice, la norma constitucional de primer grado es la Constitución de 1993. La norma constitucional de segundo grado, ¿cuál es? El Tribunal Constitucional nos responde la pregunta y nos dice, una ley muy particular, dice. Fíjense, hay una ley que tiene rango constitucional, dice el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es esa ley? La ley de reforma constitucional. Y la norma del rango constitucional de tercer grado, ¿cuál es? ¿Cuál es esa norma?
el Tribunal Constitucional nos dice, la norma de tercer grado dentro del rango constitucional es una norma que no se produce en el Perú. Es una norma que se produce fuera del Perú. ¿Cuál es esa norma? Los tratados de derechos humanos. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son las normas jurídicas o cuáles son los instrumentos que insertan normas jurídicas con rango constitucional en el Perú? La Constitución del año 1993, las leyes de reforma constitucional y los tratados de derechos humanos. ¿De acuerdo? Y los tratados de derechos humanos. Dentro de estas tres normas hay algunas diferencias que son importantes manejar. ¿Sí? Son algunas diferencias que son importantes manejar. ¿Por qué? Porque de las tres solamente hay una que es potencialmente ilimitada y que no se explica en términos jurídicos. ¿Cuál? La Constitución en sí misma. ¿Por qué la Constitución? Porque la Constitución es el origen de todo. ¿Se entiende? La Constitución implicaría hacer esto en el derecho. Es prender la luz. ¿De acuerdo? Es el primer momento. Es el primer momento. La Constitución, como instrumento, es producto de la voluntad del pueblo soberano. Y el pueblo soberano, jurídicamente hablando, no tiene límite alguno. Si el pueblo soberano se reúne para redactar una nueva Constitución, el pueblo soberano puede hacer lo que quiera. Esto quiere decir que en algún futuro momento constitucional en el que el pueblo soberano se vuelva a reunir, el pueblo soberano podría, no lo sé, por poner un ejemplo absurdo, decretar que el Perú deja de ser república para ser monarquía. Sí, podría hacerlo. Jurídicamente hablando, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque ese primer momento no es un momento pautado o reglado por el propio derecho. ¿Por qué? Porque es el momento de origen del derecho. Lo que pasa en ese momento no se puede explicar nunca en términos jurídicos. Es simplemente política. ¿De acuerdo? Eso está fuera del derecho. La resultante de ese momento es el inicio del derecho. Es el punto de origen del derecho. ¿De acuerdo? Pero las leyes de reforma constitucional y los tratados de derechos humanos sí se sujetan a lo que estipula la Constitución. ¿De acuerdo? Las leyes de reforma constitucional ya no son, por ejemplo, producto de la voluntad directa del pueblo soberano. El pueblo soberano, cuando construye la Constitución, diseña una estructura orgánica y dice: este órgano tiene el poder de modificar la voluntad que yo dije siguiendo un procedimiento determinado. Ese procedimiento es el procedimiento de reforma constitucional y está estipulado en el artículo 206 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 206 de la Constitución? Rápidamente, lo que dice es que el órgano constituido que puede modificar la voluntad del pueblo soberano expresada en la Constitución del 93 es el Congreso de la República, siguiendo el procedimiento de reforma constitucional. ¿Qué es un procedimiento agravado? ¿De acuerdo? Es un procedimiento agravado. Es un procedimiento que requiere de ciertas pautas para que se cumpla. ¿De acuerdo? No es el procedimiento de producción de una ley normal. Es un procedimiento agravado, que normalmente implica una voluntad mayoritaria reforzada. ¿De acuerdo? Una voluntad mayoritaria reforzada y en un primer momento podría ser refrendada en un referéndum o, si esa voluntad se repite en 2 legislaturas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La mayoría de los parlamentarios deciden modificar la Constitución en una primera votación y luego o bien lo someten a un referéndum para que el pueblo soberano lo ratifique o bien se esperan a una segunda legislatura, a otro año en el que se vuelve a votar y si ahí vuelve a expresarse la mayoría, entonces se produce la modificación. ¿Eso quiere decir entonces que los parlamentarios podrían decidir que mañana somos una monarquía y dejamos de ser república? No. ¿Por qué? Porque el procedimiento de reforma constitucional sí está pautado, sí está arreglado, sí tiene límites jurídicos claros. Sí tiene límites jurídicos muy claros. El primer límite jurídico solamente lo puede hacer el Parlamento.
Segundo límite jurídico, debe seguir el procedimiento de reforma constitucional del artículo 206 de la Constitución. Tercer límite jurídico, lo que el Tribunal Constitucional en su sentencia llamó las cláusulas pétreas. Hay cláusulas que el poder constituido que puede reformar la Constitución no puede reformar de ninguna manera. ¿Cuáles son estas cláusulas? Primera, la idea de que el Estado peruano es una república. La forma republicana de gobierno no se puede modificar. A través de la reforma constitucional no se puede modificar. ¿Se podría modificar a través de una futura asamblea constituyente? Sí, pero a través de la reforma constitucional, no. La forma republicana por ahí no se puede modificar. ¿De acuerdo? La forma republicana de gobierno no se puede modificar. Segunda cláusula pétrea que no se puede modificar, los derechos fundamentales. A través del procedimiento de reforma constitucional no se pueden eliminar derechos. No es que el Parlamento se reúna y diga, a partir de mañana deja de existir el derecho a la vida, o el derecho al agua, o el derecho a la salud, o el derecho a la consulta previa. No. ¿Por qué? Porque como son derechos fundamentales, el poder constituido llamado Parlamento, siguiendo el procedimiento de reforma constitucional, no los puede modificar, no los puede disminuir. Esas serían entonces las dos cláusulas pétreas, que ya se constituyen en un límite al poder de reforma constitucional del Parlamento. ¿De acuerdo? Repito, la forma republicana de gobierno y los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los tratados de derechos humanos? Como el Tribunal Constitucional señala en esa sentencia, los tratados de derechos humanos insertan dentro del derecho peruano normas también con rango constitucional. ¿Por qué? Por la equivalencia o por la naturaleza común que tienen los tratados de derechos humanos con los derechos fundamentales que están estipulados en la Constitución. ¿De acuerdo? Pero acá viene un límite jurídico que estipula nuestra propia Constitución. ¿Cuál? Los tratados de derechos humanos, para insertar normas con rango constitucional en el Perú, tienen que haber sido ratificados por el Estado peruano. Y para ser ratificado se tiene que seguir el procedimiento de ratificación estipulado en los artículos 51, 52 y 53 de la Constitución. ¿De acuerdo? Si no se sigue esos procedimientos, entonces esos tratados no insertan nada. Se tiene que seguir el procedimiento de ratificación, el procedimiento de ratificación de los tratados de derechos humanos. ¿Qué es la ratificación? La ratificación es cuando el Estado peruano, a través de determinados órganos, emite la voluntad de adherirse o de aceptar un tratado o una norma jurídica que ha sido producida fuera del Perú. ¿De acuerdo? Fuera del Perú. Una vez que se produce la ratificación, ese instrumento se incorpora dentro del derecho peruano y se vuelve una norma jurídica válida. Y por lo tanto introduce órdenes, introduce mandatos y son vinculantes dentro del derecho peruano. ¿De acuerdo? Esto que acabo de decir es fundamental. ¿Por qué? Porque si un tratado de derechos humanos, como por ejemplo el Convenio 189 de la OIT, se introduce dentro del Estado peruano, siguiendo el procedimiento constitucional de ratificación, entonces ese tratado de derechos humanos también se convierte o también se vuelve, ¿qué cosa? Un criterio de validez para determinar si todos los actos dentro del derecho peruano son actos jurídicos válidos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto es fundamental. ¿Sí? Repito, si un tratado de derechos humanos es ratificado por el Estado peruano, siguiendo el procedimiento de ratificación estipulado en la propia Constitución, entonces ese tratado se inserta dentro del Perú en el rango constitucional. En el rango constitucional y por lo tanto se convierte en criterio de validez de todas las demás normas jurídicas que están por debajo. Y también de los actos de todos los órganos de gobierno del Estado peruano. ¿De acuerdo?
Esas son las tres normas, o esos son, perdón, los tres instrumentos que introducen normas jurídicas en el rango constitucional. La Constitución de 1993, las leyes de reforma constitucional y los tratados que versan sobre derechos humanos, ¿sí? Por debajo de estos tres instrumentos se ubica el nivel legal o las normas con rango legal. Y dentro de las normas con rango legal hay 8 instrumentos. Hay 8, ¿de acuerdo? Primero están las leyes en general, ¿sí? Luego está un tipo particular de ley, la que se llama ley orgánica, ¿de acuerdo? Luego están las resoluciones legislativas. Luego están los tratados que no versan sobre derechos humanos, los tratados que se llaman ordinarios. Por ejemplo, los tratados sobre límites fronterizos que tiene el Perú con Chile, con Ecuador, con Brasil, con Bolivia, con Colombia. Los tratados de libre comercio, como no versan sobre derechos humanos, también tienen rango legal. Por eso, en algún momento, por ejemplo, se intentó una acción de inconstitucionalidad contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. También está el reglamento del Congreso, que vamos a verlo, en verdad que es la ley orgánica del Congreso. Luego también están los decretos legislativos. Luego también están los decretos de urgencia y finalmente están las ordenanzas regionales y municipales. Todas esas que acabo de señalar son las normas jurídicas, son los instrumentos que introducen normas jurídicas dentro del rango legal. ¿Esto qué significa? Significa que toda norma jurídica que ha sido introducida dentro del derecho peruano a través de alguno de estos instrumentos que les acabo de decir, son normas cuya validez depende de su conformidad con los tres instrumentos que están en el rango constitucional. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? De nuevo, ejemplo, que una norma jurídica introducida por una ley va a estar en el rango legal. Y por lo tanto, si está en el rango legal, su validez va a depender de su conformidad con la Constitución de 1993, con alguna ley de reforma constitucional y sobre todo con los tratados de derechos humanos. ¿De acuerdo? Así está estructurado el derecho peruano y así funciona el derecho peruano, ¿sí? Las leyes. Dentro del rango legal hay dos tipos de leyes, la ley ordinaria y la ley orgánica. ¿Cuál es la diferencia entre la ley ordinaria y la ley orgánica? Entre ley ordinaria y ley orgánica no existe una jerarquía normativa, ¿de acuerdo? No es que la ley orgánica tenga mayor peso jerárquico que la ordinaria. La diferencia entre la ley ordinaria y la orgánica es la materia que regulan. Es la materia que regulan. La ley orgánica es una ley que regula la estructura de los órganos constitucionales, ¿sí? Lo vamos a ver después. La Constitución peruana, lo vamos a ver después, se divide en Constitución material y Constitución orgánica. La Constitución orgánica es la Constitución que crea órganos constitucionales de gobierno. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República, ¿sí? ¿Sí? Los órganos descentralizados, como los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿de acuerdo? Antes el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. Todos estos son órganos constitucionales. Pues bien, estos órganos constitucionales han sido creados por la Constitución, pero su funcionamiento y estructura se dejó o se reservó para ser hecho por ley orgánica. Las leyes orgánicas, ¿qué es lo que hacen? Regulan la estructura y el funcionamiento de estos órganos, que son los órganos constitucionales. Y como estamos hablando de órganos particularmente relevantes, como el Banco Central de Reserva, por ejemplo, viene la segunda diferencia. Viene la segunda diferencia. ¿Cuál es la segunda diferencia con las leyes ordinarias? Que para aprobar una ley orgánica, ¿de acuerdo?
o para modificar una ley orgánica, para aprobarla y modificarla, se requiere un voto calificado. ¿De acuerdo? Las leyes ordinarias se aprueban, las leyes ordinarias son leyes que versan sobre toda materia que no sea materia de ley orgánica. Así, es por descarte. Primero definimos la materia de las leyes orgánicas y luego, por descarte, todo lo demás es materia de ley ordinaria. ¿De acuerdo? La principal diferencia entonces, ¿dónde está? En el procedimiento de aprobación. ¿Por qué? Porque el procedimiento de aprobación de las leyes ordinarias es simple. Es simple. Es la mayoría de los presentes. La mayoría de los parlamentarios presentes. Se acabó. Es por mayoría relativa. ¿Sí? El voto mayoritario de los presentes. Para aprobar una ley orgánica o para modificar una ley orgánica se necesita el voto mayoritario de los congresistas en general, de todos los congresistas en general. Se requiere mayoría absoluta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo explico fácilmente, con números. ¿Cuántos congresistas son? Son 130. La mayoría, ¿en cuánto está? En 66. Para modificar o para crear una ley orgánica se necesita al menos entonces 66 votos sí o sí. O sea que al menos tendrán que estar presentes 66 congresistas. 66 congresistas como mínimo tienen que votar sí, necesariamente. Y para una ley ordinaria, no. Para una ley ordinaria, no. Si para la votación de una ley ordinaria están presentes en el Pleno el día de la votación, 80 congresistas, ¿con cuántos votos se aprueba la ley ordinaria? Con 41. Pero esta no es la mayoría del número legal de congresistas que son 130. No, pues. Eso se llama mayoría relativa. La mayoría de los presentes, la mayoría de los que fueron a votar. Para la ley ordinaria se requiere mayoría absoluta, la mayoría del número total de congresistas. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Sí? Entre ley ordinaria y ley orgánica. Y desde luego las materias. ¿Sí? Repito, la materia de ley orgánica es ¿cuál? Los órganos constitucionales. ¿De acuerdo? ¿Qué son las resoluciones legislativas? Las resoluciones legislativas son un tipo particular, muy particular de norma jurídica. Es una norma jurídica particular, así se llama. Es una norma jurídica con nombre propio. Mientras que las leyes son normas jurídicas generales, ¿de acuerdo? Son normas jurídicas generales que tienen en su condición de aplicación o en su supuesto de hecho, como lo vimos, ¿se acuerdan en la clase número 2? En su supuesto de aplicación y en su condición de hecho, las normas jurídicas generales, como la ley, van dirigidas a clases. Las personas, los hombres, las mujeres, los autos, los camiones, las mesas. Son clases, ¿se han dado cuenta? Son clases. Otra clase podría ser, no sé, los pueblos indígenas, son una clase. Los pueblos nativos son una clase. Las leyes tienen esa particularidad, van dirigidas a clases, no van dirigidas a un pueblo particular, no van dirigidas al pueblo acháninca. ¿Se entiende? Las resoluciones legislativas son normas jurídicas particulares. ¿Por qué? Porque van dirigidas a alguien en particular. Por ejemplo, resolución legislativa típica. Se autoriza al señor presidente de la República, hoy Sagasti, a abandonar el Perú del día tal al día tal para irse a la conferencia tal. Norma jurídica particular. ¿Por qué particular? Porque está dirigida específicamente al señor Sagasti. Y cuando se cumple la consecuencia, de nuevo, clase 2, esa norma jurídica desaparece del sistema. No se queda ahí esperando a que se vuelva a producir el supuesto. Desaparece, porque el supuesto se agotó con el cumplimiento del mandato en relación con el señor Sagasti. Otro ejemplo de norma jurídica particular, que sería una resolución legislativa. Por ejemplo, cuando se le otorga a alguien una pensión de gracia por algún particular logro o mérito que haya tenido a lo largo de su vida. Por ejemplo, confiérase al señor Óscar Avilés una pensión de gracia de 1000 soles por su contribución a la guitarra peruana. Esa norma jurídica
Solamente vale para el señor Óscar Avilés porque está dirigida para el señor Óscar Avilés, y el día que el señor Óscar Avilés muera, desaparece del sistema y por lo tanto desaparece la pensión. ¿Se entiende? Una ley, por ejemplo, diría, confiérase una pensión de jubilación para todos los guitarristas. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, entonces, entre una ley y una resolución legislativa. El reglamento del Congreso. ¿Qué es el reglamento del Congreso? El reglamento del Congreso, para hacerlo simple, es la ley orgánica del Congreso. El reglamento del Congreso es la ley que regula el funcionamiento del Congreso. Es el que regula las comisiones, es el que regula el procedimiento parlamentario, es el que regula la emisión de dictámenes, es el que regula las relaciones con el Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es la ley orgánica del Congreso. Decretos legislativos y decretos de urgencia. Normas muy importantes. Y además, durante la pandemia se utilizaron muchísimo los decretos de urgencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se utilizaron muchos decretos de urgencia. ¿Sí? Decretos legislativos y decretos de urgencia. Los decretos legislativos son normas con rango de ley que emite, ojo, el Ejecutivo. Que le emite el Presidente de la República. No le emite el Parlamento. ¿Cómo es eso posible? Porque el Parlamento emite una ley que se llama Ley de Delegación de Facultades y le delega al Ejecutivo la potestad de legislar determinadas materias. Cuando eso se produce, el Ejecutivo lo hace a través de un instrumento que se llama decreto legislativo. Para que el decreto legislativo sea válido, el legislativo le tuvo que haber cedido al ejecutivo, facultades. ¿De acuerdo? Facultades. Y le tuvo que haber fijado la cancha, le tiene que haber dicho, tú vas a legislar en estas materias y durante este tiempo. ¿De acuerdo? Eso es clave en los decretos legislativos. Y los decretos de urgencia son normas con rango legal que emite el Ejecutivo sin autorización del Parlamento, pero que se justifican porque estamos en una situación urgente en materia económica y financiera. ¿De acuerdo? Es así. Si el Ejecutivo detecta que hay un problema urgente a ser resuelto en materia económica y financiera, entonces el Ejecutivo interviene inmediatamente a través de una norma jurídica que se llama el decreto de urgencia. Y finalmente, por debajo del decreto de urgencia, por debajo de todas las normas que están en este rango, en el rango legal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Donde también están, las ordenanzas municipales y regionales, y para conocerlas hay que leer la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales. Ahí está el procedimiento de producción de cada una de ellas y las materias sobre las cuales cada una de ellas puede versar. Por debajo del rango legal están los decretos supremos. Los decretos supremos son las únicas normas que tienen rango reglamentario. Y los decretos supremos son instrumentos que emite el presidente de la República. ¿De acuerdo? Están en el artículo de la Constitución que regula las facultades del presidente de la República. ¿Sí? ¿Sí? Los decretos supremos, ¿cómo se justifican constitucionalmente hablando? La Constitución dice que son normas mediante las cuales el Ejecutivo reglamenta las leyes con el límite de no transgredirlas ni desnaturalizarlas. Porque lógicamente, como las normas con rango legal están por encima del reglamento, las normas con rango legal fijan la validez de los reglamentos. ¿Y cuáles son todas las demás normas que están por debajo y que están fuera, digamos, de esta jerarquía? La jurisprudencia, esto es, las propias sentencias, la costumbre, muy importante, la costumbre, sí, pero fíjense, las costumbres, según nuestro sistema de fuentes del derecho, son normas jurídicas que van a perder siempre frente a todas las demás normas jurídicas producidas por el Estado. Eso es lo que dice el derecho peruano. Los principios generales del derecho, la doctrina
y los contratos. ¿Sí? Bien, eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.